Ahí donde está parado, querido hermano, yo quiero que habla su Biblia en el libro de Éxodo. Realmente tendríamos que leer todos los pasajes desde Éxodo 19 hasta Éxodo 24, porque este es el bloque del pacto mosaico del cual estábamos hablando esta mañana. Pero lógicamente no los vamos a leer todos porque sería largo de leerlo, pero vamos a leer unos específicos. Por favor, abra la Biblia en Éxodo 19, vamos a leer los versos del 3 al 8. ¿Lo tiene ahí conmigo? Ya tiene Éxodo 19, versos del 3 al 8, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros que visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras, o estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: ¿qué? Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras al pueblo. Ahora vaya al capítulo 24, vamos a leer del 3 al 8. En medio de esto nosotros encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el inicio de lo que hablábamos esta mañana en la clase, lo que hemos nosotros dicho que es la ley moral. Y todo eso es un bloque entre lo que está pasando entre Dios y Moisés y el pueblo hasta el capítulo 24 exactamente. Pero miren lo que dice el capítulo 24 del 3 al 8. Es la ratificación del pacto, pero ahora con el derramamiento de sangre, como se sella un pacto normalmente, o se sellaba un pacto normalmente en el antiguo mundo, en el mundo antiguo. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿Cuáles? Todo lo que el Señor ha tenido en comunicación con él, de los 10 mandamientos, las leyes de la restitución, las leyes humanitarias y todo lo que está pasando sobre las leyes de los esclavos. Todo eso es parte de la ley. Y ahora Moisés desciende y empieza a contarle al pueblo y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Cuántas veces se repite ese haremos? 2 veces. En la primera frase o en el primer texto que leímos, y ahora ellos repiten otra vez y dicen haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. ¿Y qué hizo? Y esparció la otra mitad sobre el aire, sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Escuchen eso. Ya hay un libro del pacto. Es primera vez que aparece ese hecho o esa parte significante en la palabra de Dios. Y es que aparece el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Oramos al Señor. Padre, rogamos que tú nos ayudes en esta mañana. Rogamos que tú nos bendigas, que tú permitas que podamos entender y que nuestro corazón esté abierto para gloria de tu santo nombre, y que podamos nosotros guardar tu palabra, y que, como dijo el pueblo de Israel, haremos todas estas cosas, Señor. A veces olvidamos que estamos bajo un pacto. A veces olvidamos que estamos bajo el nuevo pacto en tu sangre que celebramos cada domingo, y se nos olvidan hacer ciertas cosas, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Puede tomar asiento, mi amado hermano. Por casualidad, ¿ustedes recuerdan cuál fue el título del sermón de la semana pasada? Decía un profesor mío que mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. El título del sermón de la semana pasada fue La noche que dio origen a la mesa. Como hoy nos corresponde estudiar dos de los pactos como lo hicimos esta mañana, vamos a tratar de resumir los dos pactos en un solo sermón que titula De la ley al trono. El de la semana pasada era de la noche a la mesa o de la noche de la Pascua a la mesa. El de hoy es de la ley al trono. Y lo podríamos decir como subtítulo, el Dios que forma y gobierna a su pueblo. Hemos escogido una gran cantidad, una gran variedad de pasajes, pero también tendríamos que incluir en la predicación de hoy el pasaje de 2 de Samuel 7, desde el 8 en adelante casi hasta el 18, donde el Señor hace un pacto con David que lo estábamos estudiando hoy. La historia bíblica revela un patrón sorprendente. Cada vez que Dios se acerca al ser humano, no solo revela quién es Él, su santidad, su carácter y todo lo que Él desea del ser humano, sino que también lo que el ser humano no puede ser por sí mismo, lo que el ser humano no logra ser en su fuerza, lo que el ser humano es en su naturaleza humana en sí misma. Desde el Sinaí, donde comienza la historia del pueblo de Israel, hasta Jerusalén, donde se forma el imperio del pueblo de Israel y donde se establece la capital del pueblo y del imperio de Israel, que es Jerusalén, donde se establece el reino de Dios totalmente para todo el mundo. Dios muestra tanto la santidad que demanda de su pueblo como el gobierno que asegura y el gobierno que Dios quiere para ese pueblo. En el Sinaí, escuche esto, Dios desciende en fuego y nube para formar un pueblo santo mediante su pacto con Moisés como mediador. Pero siglos después, Dios establece una promesa irrevocable a David, al cual él había escogido siendo un pastor de ovejas, garantizando un trono eterno para ese pueblo que estaba siendo formado en el Sinaí. Estos momentos no son historias aisladas, sino que son movimientos complementarios de la obra redentora de Dios que alcanza su plenitud en Jesús, como lo hemos dicho muchas veces en este altar. Jesús es el cumplimiento de todos los pactos. Jesús es el cumplimiento de todo lo prometido de Dios a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés y todo lo que el Señor promete en su palabra. Jesús es el cumplimiento. Ahora la ley revela la santidad divina y expone, escuche esto, la necesidad humana de un mediador perfecto, santo y puro. La promesa de un rey asegura el gobierno divino y sostiene para el pueblo la esperanza de que vendrá alguien que se sentará en el trono de una vez y para siempre y que gobernará con justicia, algo que ya fue establecido, pero que seguirá siendo establecido en el futuro. Juntos, estos dos pactos revelan el carácter de un Dios que no solo establece estándares, sino que provee el cumplimiento de sus propios propósitos, de un Dios que cumple promesas, de un Dios que lo que articula y que lo que promete lo cumple, porque es un Dios de verdad y es un Dios que no puede mentir. Primer punto, queridos hermanos, si usted quiere tomar nota o está tomando nota. Dios formó un pueblo santo mediante su ley. Todo lo que usted pueda leer en su casa, si tiene a bien durante esta semana en su devocional, entre los capítulos 19 y 24 del libro de Éxodo, se refiere a la ley moral que Dios le está dando al pueblo de Israel y a las leyes más especiales que Dios quiere que Israel cumpla. El contexto histórico de este pasaje es fundamental. ¿Por qué? Porque Israel acaba de ser liberado de Egipto por pura gracia divina. No han pasado sino 3 meses, como dice el pasaje. Cuando estudiamos la semana pasada el pasaje de la Pascua y dijimos que Dios restaura o reinicia el calendario del pueblo de Israel, ¿recuerdan eso? Que a partir de ahí Israel estaba empezando un calendario nuevo. Pues bien, hermanos, mire cómo es Dios de especial, que aquí está diciendo que en el mes tercero de la salida del pueblo, Israel está parado frente al monte Sinaí. Israel acaba de ser liberado de Egipto por pura gracia divina. Acaban de celebrar la Pascua por primera vez
y empiezan a cambiar de mentalidad, porque eso es lo que Dios desea que el pueblo de Israel tenga. Antes de recibir un mandamiento, el pueblo ya ha experimentado redención en esa Pascua celebrada, como lo estudiamos la semana pasada. Éxodo 19:4 establece el fundamento teológico del pacto. Léalo conmigo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído ¿a quién? A mí. Eso es especial para mí en lo personal, porque Dios nos trae a Él por medio de su gracia y de su misericordia. La ley no es el medio de salvación, sino la forma de vida de un pueblo salvado, que es diferente. La ley es la forma en que un pueblo actúa, porque cuando Israel le dijo a Dios, haremos todas estas palabras, se están comprometiendo a obedecer lo que Dios les está planteando en el pasaje bíblico, para que ellos puedan ser un pueblo santo y un pueblo apartado de las demás naciones. En Éxodo 19:5-6, Dios declara, escuche esto si lo quiere leer conmigo, Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Aquí aparece una dimensión que frecuentemente ignoramos muchos de nosotros. Aparece algo que nosotros a veces olvidamos por completo. Israel no solo recibe normas morales, sino una vocación mediadora y a la vez una vocación misional. Porque al ser un pueblo apartado de las demás naciones, Dios les está diciendo que con su ejemplo, los otros pueblos de la tierra que los rodean deberían de entender quién es Dios y cómo se comporta Dios en misericordia con las personas. El pueblo entero es llamado a representar a Israel ante las demás naciones de pueblos que estaban ahí. La ley, por tanto, no es solo ética, sino la forma en que Dios se hace conmover o se hace ver a otras naciones. Igual pasa con nosotros, quienes estamos obligados a vivir en santidad y a caminar por fe y a demostrarle a quienes nos rodean que nosotros somos un pueblo santo, somos diferentes a los demás, somos personas totalmente opuestas al mundo que vive en pecado y que vive en maldad, sino que somos personas que viven en santidad y que procuran vivir en santidad constantemente. Un detalle exegético profundo aparece en Éxodo 20:18-21. El pueblo teme la presencia divina y pide mediación humana. ¿Recuerdan lo que hablamos esta mañana de Moisés? ¿Qué era qué? Un mediador. Solo Moisés podía entrar en la presencia divina. Solo Moisés podía entrar en la presencia del Señor, que es algo que nosotros hoy tenemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro mediador ante el Padre. Cada vez que oramos, cada vez que le pedimos ayuda o cada vez que entendemos que necesitamos fuerza y fortaleza de parte del Señor. Este temor no es simplemente emocional, sino un reconocimiento de la incompatibilidad entre santidad divina y el pecado que tenemos nosotros los seres humanos por naturaleza, heredados de Adán. La distancia pedagógica establece una verdad teológica crucial. La santidad de Dios crea necesidad permanente de ese mediador. La ratificación del pacto en Éxodo 24 del 6 al 8, si lo quiere leer conmigo. Bueno, ya lo leímos, queridos hermanos. Éxodo 6 al 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? No están conmigo ahí en el pasaje bíblico. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y que obedeceremos. ¿Qué notan de diferencia con las otras? Que aquí el pueblo añade, obedeceremos. Esa ratificación del pacto incluye que Moisés rocía sangre tanto sobre el altar como sobre el pueblo. Hermanos, esto simboliza algo extraordinario. El pacto une a Dios y al pueblo en una relación sellada por sangre compartida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada vez que celebramos la Santa Cena? Celebramos ese mismo sello, celebramos ese mismo compromiso, porque cuando tomamos de la cena del Señor le estamos diciendo, haremos y cumpliremos lo que tu palabra nos enseña. Qué peligroso, querido hermano, es que estemos comiendo de la cena
y que no estemos cumpliendo, que no estemos obedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Por eso es que el apóstol Pablo refuerza el pensamiento y dice, algunos de vosotros están enfermos. ¿Recuerdan eso? Eso lo podríamos explicar un poco después. No es solo un acuerdo legal, querido hermano. Es una unión relacional fundada en sustitución sacrificial, porque quienes tendríamos que pagar por nuestro pecado tendríamos que ser nosotros. Pero aquí el Señor nos está mostrando el camino del sacrificio para que luego en Jesús ese sacrificio fuera definitivo y para siempre. Teológicamente, queridos hermanos, el pacto mosaico produce tres realidades simultáneas. Primera, revela el carácter santo de Dios. Segunda, estructura la vida comunitaria. Y tercera, crea expectativa de una mediación definitiva. Lo repito. Primero, revela el carácter santo de Dios. Segundo, estructura la vida comunitaria, porque nosotros somos comunidad. Y tercero, crea expectativa de una mediación definitiva. La ley, por sí misma, por su misma naturaleza, genera la condición de un corazón insuficiente, un corazón que necesita ser transformado, un corazón que necesita a Cristo como su Señor y Salvador, un corazón que necesita encontrarse nuevamente con Él, porque posiblemente o nosotros o los que están afuera o el mundo en general necesita encontrarse con Cristo. Necesita venir a Cristo, necesita reconciliarse con Cristo, porque Él es el único camino al Padre, Él es la vida y Él es la esperanza que el mundo necesita, este mundo que está en caos. La iglesia debe comprender que la santidad cristiana no nace del esfuerzo humano aislado, no nace de cumplir reglas, no nace de ser religiosos o moralistas, sino de una relación de pacto basada en gracia previa. La obediencia externa sin transformación interna repite el problema de Israel. Escuche eso, hermano. La obediencia externa sin transformación externa repite el problema de Israel. La ley debe conducir a dependencia y adoración, debe conducir a rendición total de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestra mente al único Dios vivo y real, el único Dios que merece toda la obediencia nuestra. 2. Dios asegura el futuro de un pueblo mediante un rey. Ahí tendríamos que ir a 2 de Samuel capítulo 7. Aunque es largo de leer, queridos hermanos, ustedes bien saben conmigo, como hablábamos esta mañana, que aquí lo que ocurre es que David quiere hacer un templo para Dios, una casa física para Dios, y Dios le dice que no, que él tiene las manos manchadas de sangre y que será su hijo, el heredero, quien construirá ese templo. Y sí se cumple porque Salomón hace el templo salomónico. Pero la promesa va más allá. La promesa va a tener un redentor, un rey sentado en el trono de una vez y para siempre. Cristo nuestro Señor y Salvador. 2 de Samuel 7 tiene un contexto histórico también. Esta es la consolidación del reino de Israel. David ha traído el arca de Jerusalén y experimenta estabilidad política. Ya David había vencido a todos sus enemigos. Ya el pueblo estaba en paz. Ya la prosperidad financiera, económica y material ya había sido consolidada. Por eso David piensa que hay que traer el arca del pacto, o hay que traer el arca a Jerusalén para no solamente tener una estabilidad política, sino tener una estabilidad espiritual. En 2 de Samuel 7:2 expresa su deseo de construir casa para Dios. Pero hay una respuesta divina ante esa necesidad o ante ese deseo. Pues la respuesta divina interviene o invierte la iniciativa humana. Dios no necesita casa. Por el contrario, sería Dios el que construiría una casa para David. Sería Dios el que traería un descendiente para David, lo cual es esperanzador para nosotros. Porque cuando Dios le promete a David que iba a traer un rey eterno que se sentaría ahí para siempre, lo cumple en Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Y hoy nosotros tenemos ese rey. Hoy tenemos a alguien que gobierna nuestra vida. Hoy tenemos a alguien que gobierna nuestro corazón y que toma decisiones por nosotros. En 2 de Samuel 7, 11 y 13, si lo quiere leer conmigo, por favor. Dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Escuche eso. 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. ¿Qué dice el 13? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, ¿qué? El trono de Israel. Miren lo que dice el 14. Yo seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Amado hermano, la palabra casa allí, en el hebreo original, que es bayit, funciona con un sentido doble. Ahí es cuando yo me refiero que cuando nosotros hacemos hermenéutica o exégesis desde el idioma original, nos damos cuenta de detalles que no están en español. Simplemente hay que leerlo de una forma diferente. Pero la palabra casa allí funciona para el griego, para el hebreo, de dos formas o con un sentido diferente, doble, perdón. Templo y dinastía a la vez. Eso significa la palabra bayit, o eso significa la palabra casa en español. Este juego literario de palabras revela una teología profunda. El lugar donde Dios habita y la línea del rey están inseparablemente unidos. ¿Por qué? Porque hay un detalle teológico frecuentemente pasado por alto que aparece en 2 Samuel 7:14. Mire lo que dice: yo le seré al padre y él me será a mí hijo. Esta fórmula no describe adopción común, sino representación real. El rey davídico gobierna como representante visible del reino invisible de Dios. El trono humano se convierte en instrumento del gobierno divino. Otra observación profunda de esto es que la unilateralidad del pacto, hermanos, es entre Dios y hombres imperfectos, pero de un Dios que todo lo cumple y un Dios que los lleva a cabo. A diferencia del pacto mosaico que hemos estudiado ya, no aparece condición de obediencia como base de permanencia del trono. ¿Notaron eso? ¿Lo han notado alguna vez que han leído sus Biblias? ¿En qué hicimos énfasis en los pasajes que leímos ahora, antes? Haremos. Muy bien, hermano Ningdor, gracias por estar concentrado. Haremos. 3 veces dice el texto haremos y al final dice obedeceremos. Condición de que el hombre tiene que cumplir. Pero aquí, en el pacto davídico, no se nombra nada de eso. ¿Por qué? Porque la permanencia de ese pacto es divina. Es solamente Dios quien lo puede llevar a cabo. La fidelidad divina sostiene la promesa incluso ante el fracaso humano, porque al final del verso 14 dice que ellos iban a fallar, pero que Dios lo iba a traer y lo iba a corregir con vara de justicia. Aquí se introduce una dimensión de gracia monárquica que sostiene la historia de Israel a pesar de sus caídas constantes. Israel fue sostenido por la pura gracia de Dios. Con todo y el pecado que tenían, Dios los guardó y Dios los protegió y los sostuvo. La seguridad espiritual de la iglesia no descansa en el desempeño humano, ni en la estabilidad de las instituciones, sino en el gobierno irrevocable del Cristo que está en este altar, del Cristo que gobierna esta iglesia, del Cristo bíblico, de la predicación cristocéntrica que nos muestra que Jesucristo es el rey de la iglesia, que Él es el que la gobierna, que la manda, que la dirige, que la controla. La vida madura cuando se reconoce que la vida es madura cuando se reconoce que el orden interior depende del señorío de Cristo. Somos maduros en la fe cuando nosotros entendemos que Cristo gobierna nuestro corazón, cuando entendemos que hemos cambiado de centro, cuando entendemos que ahora vemos la realidad divina de lo que la palabra nos enseña desde un enfoque espiritual y no humano, queridos hermanos. Quiero hacer, para acabar y luego concluir, una implicación teológica en la cual estuve meditando toda la semana y en la cual he meditado o hemos enseñado durante todos estos 7 meses que hemos trabajado juntos, y es la necesidad de cambiar de centro. Escuche esto, querido hermano. Una implicación profunda de la relación entre el pacto mosaico y el pacto davídico es que ambos revelan un problema más radical que la desobediencia externa. El ser humano vive centrado en sí mismo, vive preocupado constantemente por su propia realidad y por su propia necesidad. En el Sinaí, la ley confronta un corazón que desea autonomía moral. El pueblo quería seguir viviendo bajo sus propias normas y bajo sus propias leyes. Jamás se imaginaron que Dios los iba a reunir en el Sinaí y les iba a dar leyes que les enseñaran cómo vivir. En la promesa davídica,
El trono eterno confronta el deseo humano de autogobierno y es algo que nosotros vemos constantemente y vemos todo el tiempo a donde quiera que vayamos. En el pacto davídico también vemos que el ser humano desea gobernarlo todo, controlarlo todo. Y a veces nosotros también tenemos esa misma actitud como cristianos, como hijos de Dios. Queremos gobernar nuestra vida a nuestra propia complacencia y hacer con nuestra vida como nos plazca cuando entendemos o si no hemos entendido que nuestro Rey soberano es Cristo y que Él es el que gobierna nuestra vida. La estructura de ambos pactos muestra que el problema fundamental no es simplemente que el ser humano haga lo incorrecto, sino que se ha colocado a sí mismo en el lugar que le pertenece a Dios, que fue lo que hicieron Adán y Eva. Querer usurpar el trono de Dios y querer usurpar la gloria de Dios. Y eso es un constante movimiento en todos los corazones de los seres humanos. Por eso vemos que todo está distorsionado, que todo está dañado, que todo está corrompido. El pacto mosaico desplaza el centro de la vida desde la voluntad humana hacia la santidad divina, mientras que el pacto davídico desplaza el centro del poder desde ese ser humano hacia el gobierno del Rey establecido por Dios, Jesucristo nuestro Señor. Recuerde que cuando usted tomó la decisión o cuando Dios le abrió los ojos espirituales y lo regeneró, usted se postró y dijo: te reconozco como ¿qué? Mi Señor. Primero le dijo mi Señor y luego le dijo mi Salvador. Porque primero usted reconoce que Jesucristo tiene señorío sobre su vida como tiene que ser. Y al final le dice: perdóname por mis pecados. Mientras que el pacto davídico va a desplazar el centro del poder. Porque como seres humanos queremos tener control y tener el poder de todo. En ambos casos, la revelación divina exige una reorientación radical. El pueblo de Dios no vive desde sí mismo, desde su egoísmo o desde la egolatría que caracteriza a los inconversos, no, sino desde Dios como centro de sus vidas. Si usted, querido hermano, conmigo y yo hemos entendido que Cristo es nuestro Señor, nosotros tenemos que entender que es Dios el centro de nuestra vida y no nosotros. Es Dios quien gobierna nuestra vida y no nosotros. Es Dios el que controla nuestra vida y no nosotros, queridos hermanos. Esta dinámica alcanza su expresión definitiva en Jesús, donde la obediencia perfecta y el reinado eterno convergen en una sola persona. Eso ya lo sabemos mucho, lo hemos oído mucho. Cristo nuestro Salvador. Él, como el único que gobierna la vida del creyente, tiene que ser la base de nuestra vida y de nuestra creencia constantemente. La rendición no consiste únicamente en recibir el perdón, sino en experimentar una reubicación del centro de nuestras vidas, que es lo que hemos venido hablando durante estos 8 meses. Hay que cambiar de centro y entender que nuestra cosmovisión tiene que ser vista desde la cosmovisión bíblica, desde la cosmovisión divina, desde que lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice el texto: toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe qué implica tomar la cruz de Cristo y seguirlo? Abandonar lo que yo soy y seguirlo a Él y obedecer lo que su palabra dice. Eso implica tomar la cruz de Cristo, abandonar mi ego, mi egoísmo, mi egolatría, mi yo, y decir: Cristo, ahora tú gobiernas y reinas en mi vida. Eres mi Señor, eres el centro de mi vida. Entiendo que tu señorío guía mi vida como creyente a vivir en comunión contigo y en santidad, y entiendo que tu señorío me hace a mí una persona diferente y no puede seguir siendo igual. El yo deja de ocupar el trono y el Rey ocupa el lugar que siempre le correspondió. Ese fue el problema de Adán y Eva, vuelvo y lo repito, que quisieron llenar el trono con ellos mismos y se equivocaron, totalmente se equivocaron y nos llevaron a nosotros al abismo. Amado hermano, quien ocupa el trono es el único que lo merece, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que gobierna el universo, el Dios que todo lo controla, el Dios soberano, omnipotente, vivo y real. Es el único que gobierna todo lo que usted y yo somos. Olvídese, hermano, de que usted gobierna su vida. No, porque si usted se ha entregado a Cristo, es Él el que gobierna su vida y esa vida le pertenece a Él. Desde una perspectiva hermenéutica o interpretativa de todo esto, esto explica por qué las Escrituras presentan el pecado no solo como una transgresión, sino como una usurpación del lugar de Dios. El pecado de Adán y Eva no fue tanto la desobediencia, sino que quisieron usurpar la gloria de Dios. Quisieron cruzar los límites que no les correspondía cruzar. Quisieron tomar control de lo que le pertenecía a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos amados.
Esto también explica que la salvación se describe en términos de señorío. Ser salvado es ser trasladado de un centro falso, de un centro ególatra, de un centro mío de orgullo a un centro verdadero, al centro que le pertenece solo al Rey, al Señor, al único que puede tener ese control. Aplicado a la vida de la iglesia, el mensaje es claro. La madurez espiritual no se mide únicamente por conocimiento doctrinal ni por disciplina moral, sino por el grado en que Dios se ha convertido en el centro real de la vida personal, por el grado en que Dios ha tomado el control de nosotros, porque no es lo que nosotros tomemos de Dios, sino lo que Dios toma de nosotros constantemente para vaciarnos y vaciarnos de nuestro egoísmo y de nuestra egolatría y de nuestra humanidad pecadora, para que Él llene ese vacío con su poder, con la presencia del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. La obediencia genuina no surge de la autoafirmación, sino de la rendición que como seres humanos caídos debemos a Dios. Ese compromiso que hizo el pueblo de haremos y obedeceremos sigue vigente, porque cada vez que nosotros participamos de la cena, estamos diciéndole al Señor, cumpliremos lo que tu palabra dice. Ay de nosotros, podría expresar, ay de nosotros, decía el apóstol Pablo, ay de mí si qué, si no predico el evangelio. Pero podríamos hoy decir, ay de mí si no cumplo el evangelio. Por eso, cuando usted quiera tener paz espiritual, hermanos, tiene que entender que la paz espiritual no proviene del control personal, sino del gobierno divino. Por eso muchos cristianos no tienen paz en sus corazones ni en sus vidas, porque cada vez que toman decisiones erradas, se acaban de hundir. Pero cuando usted entiende que el control viene de Dios, la esperanza cristiana nace cuando el corazón deja de organizarse alrededor de sí mismo y comienza a organizarse alrededor del Rey. Cambiar de centro no es un acto emocional momentáneo, no es que lo haga hoy y mañana ya no, sino una reorientación continua de la vida bajo el señorío de Cristo. Eso es cambiar de centro. Donde Dios ocupa el centro, la ley deja de ser carga, la palabra de Dios deja de ser carga, el reino deja de ser un concepto y la vida se convierte en adoración, en rendición, en alegría, en esperanza, en gozo. Concluyamos diciendo, queridos hermanos, desde el Sinaí hasta el trono prometido, la Escritura revela un movimiento coherente de la gracia divina. Dios forma un pueblo santo mediante su ley, asegura su futuro mediante un rey y cumple ambas realidades en el Mesías, en Cristo el Señor. En la ley contemplamos la santidad que confronta. En la promesa de un rey contemplamos la fidelidad que sostiene. Y en Cristo contemplamos la unión perfecta de justicia y misericordia. El llamado final que hago o que el Señor nos hace hoy a la iglesia es vivir como el pueblo del pacto bajo el gobierno del Rey eterno. Porque nosotros estamos en el pacto, vivimos bajo el pacto, porque eso es lo que nuestra palabra nos enseña y eso es lo que celebramos cada mes. El llamado final es a vivir como el pueblo del pacto, bajo el gobierno del Rey eterno, confiando en que el Dios que establece sus promesas también las cumple plenamente. Si Dios nos exige obediencia, también nos va a bendecir en la medida en que Él quiera hacerlo sobre nosotros. Dios primero mostró lo que el ser humano debía hacer y luego dio al Rey que el ser humano necesitaba. Escuche eso. Dios primero mostró lo que el ser humano debía hacer y luego dio el Rey que el ser humano necesitaba. Cambiar de centro es reconocer que solo Él puede ocupar el lugar que nos pertenece o que nos hemos usurpado erróneamente a nosotros mismos. Y solo bajo su señorío encontramos verdadera obediencia, paz y bendición total. Eso es lo que la palabra enseña. Que cuando somos obedientes y entendemos que Jesucristo gobierna nuestra vida, nosotros seremos bendecidos. No con dinero, no con plata, no con bienes materiales, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la palabra que el Señor tiene para ustedes hoy y son las promesas que el Señor nos da. Oremos al Señor. Querido hermano, y si usted siente que necesita volverle a decir al Señor en esta mañana, quiero, deseo, te necesito, cámbiame, transforma mi corazón, transforma mi centro, hágalo con la libertad que usted tiene en el Espíritu Santo. Hágalo diciéndole al Señor, Señor, hoy he escuchado tu palabra, tal vez no es una palabra como las de otras positivas o de ánimo, pero es tu palabra. Señor, es la voz que tú has traído a mi corazón. Y si usted necesita que Cristo venga a gobernar su vida, dígaselo, que Él lo va a hacer.
porque el Señor es un Dios de misericordia. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo. Aquí estamos todos, Señor, creyendo que te necesitamos. Yo te necesito más que cualquier otra persona en el mundo. Necesito que cambies mi centro nuevamente. Si me he equivocado, te ruego que vuelvas otra vez y me corrijas y me pongas en el centro de tu voluntad. Que gobierne mi vida y la de mi casa. Que gobierne, Señor, mis emociones, mi pensamiento, mis decisiones. Que gobierne todo lo que soy, Señor, bajo tu voluntad. Gobiérnalo. Porque si me he comprometido y si te he dicho que eres mi Señor, pues tengo que ser consciente y tengo que ser concordante en eso. Porque tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres el Rey de mi vida. Aquí está la iglesia, Señor. Yo no conozco el corazón de nadie. No veo el corazón de nadie. Pero si alguien, Señor, en esta tarde ya te dice que quieres que gobierne su vida, te dice que quieres que cambies de centro, que le perdones, que lo lleves a la gracia, por favor, haz un milagro en ellos, Señor. Trae salvación y vida eterna. Quienes quieras traer bendición y salvación y vida eterna en esta tarde, Señor, porque todos te necesitamos, todos necesitamos de ti. Gracias, Padre. Gracias por oír nuestra oración, por escuchar nuestra plegaria. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede ponerse de pies, querido hermano. Váyase a casa con lo que leímos esta mañana en el Salmo 67, capítulo 1. Miren lo que dice el Salmo 67, capítulo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de Cristo venga sobre ustedes y que estas promesas bíblicas se cumplan en ustedes hoy y siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. ¿Algún anuncio que se me olvide a mí? ¿Alguna recomendación? A comer, ¿no? Vamos a celebrar la Santa